En el anterior episodio... Desde que empecé a caminar por este sendero, que he escuchado voces susurrantes a mi alrededor. Porque siento que estoy cruzando un umbral peligroso. La niebla se hace más espesa también, y las sombras parecen multiplicarse. El poder del ojo hará todo lo posible por hacerte entrar en pánico. Y vi una sombra moviéndose en la oscuridad. ¿Quién anda ahí? Voy a seguir adelante, no tengo miedo. Solamente vi sus profundos y brillantes ojos verdes. Bienvenido. El Kamikuri es un ritual peligroso. Pero si quieres conocer la verdad, tendrás que seguir adelante. ¿Estás preparado? Donde había un altar con varios objetos ceremoniales, todo ello acompañado por un aroma dulce y embriagador. Este olor me era muy familiar, pues no era el mismo que acababa de oler en casa de los Ogawa. Me pidió que me arrodillara frente suyo y me entregó una vasija antigua con un líquido en su interior. Bebí el líquido sin pensarlo dos veces. Entonces, Minori empezó a explicarme sobre el ritual. El Kamikuri es un ritual antiguo que se practicaba en los santuarios sintoístas para comunicarse con los yokai. El cuerpo se sentía pesado, empezaba a dolerme la cabeza y noté un sabor amargo en la boca. Un ruido estruendoso me sacó de mi trance. Minori apareció de repente a mi lado, con un rostro serio y preocupado. Tienes que seguir adelante. No puedes quedarte aquí. No tengas miedo. Lo que tienes que hacer es enfrentarte a tus miedos y seguir adelante. Solo entonces encontrarás lo que buscas. Comencé a sentir una presencia extraña en la habitación. Podía sentir algo acechando en las sombras. Algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Era la misma sensación que la del ojo. La habitación se llenó de una luz brillante y cegadora. Un dolor intenso recorrió todo mi cuerpo como si estuviera siendo consumido por un fuego invisible. Grité de dolor. ¡Ah! 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 El cassette. Acto 11. Yuichi. Quedé perpleja al escuchar el escalofriante ritual que el chico del cassette había realizado. Mis oídos aún resonaban con las palabras oscuras y siniestras que salían de la grabación. No podía evitar sentir un miedo profundo por lo que le podría pasar al chico después de llevar a cabo ese macabro acto. Mi mente se llenó de imágenes perturbadoras y mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si quisiera escapar de ese lugar. Pero algo más me asustaba tanto como el ritual en sí. La presencia constante de aquel maldito ojo. Lo sentía acechándome desde cada rincón de la habitación donde estaba encerrada. Cada vez que volvía la cabeza ahí estaba, observando con su mirada penetrante. Me sentía desnuda ante su mirada, como si pudiera leer mis pensamientos y descubrir mis intenciones. Ese ojo maldito me recordaba que no estaba sola, que alguien o algo estaba controlando cada uno de mis movimientos en ese minúsculo antro donde me tenían encerrada. En medio de mi angustia, mis ojos se posaron en algo inusual que sobresalía de uno de los libros que ya había leído. Me acerqué y tiré de ello. Una tira de papel como un papel fino apareció entre mis dedos.
Ahora que me fijaba bien, no era un papel normal y común, como el que usamos para escribir. Se trataba de papel de arroz, como el que se usa para los spring rolls que hacen en Vietnam o China, y consisten en una envoltura de papel de arroz rellena de verduras, carnes, mariscos o fideos, y se suelen servir fríos o ligeramente fritos. Pero, ¿qué hacía esto en el libro? Si justamente este ya me lo leí y no he recibido nunca este tipo de comida. Y mientras decía eso, me di cuenta de que había algo escrito en él. Era un mensaje. Entonces pensé rápidamente y sabía que ese texto era para mí. Y lo más importante es que sabía que estaba siendo vigilada. Si mencionaba haberlo encontrado, pondría en peligro mi vida y solo prolongará mi cautiverio. Tomé una decisión audaz y desesperada. Sin pensarlo 2 veces, llevé la tira de papel a mis labios y la comí rápidamente, tragándome la evidencia. La mezcla de alivio y terror me invadió mientras esperaba que nadie se diera cuenta de mi acción arriesgada. Durante un rato me quedé dubitativa y callada, tratando de inventar una excusa creíble para no despertar sospechas. Mi mente trabajaba a toda velocidad buscando una mentira que pudiera mantenerme a salvo. Finalmente, decidí decir que lo había visto mal, que se trataba de un resto de una patata frita y que esto no podía ser, que tenía que ser un poco más limpia, con lo que me puse a limpiar un poco para no levantar sospechas. A medida que el tiempo pasaba, mi nerviosismo iba aumentando. La tensión y el miedo me consumían, pero mi determinación por descubrir si el chico del cassette estaba bien seguía siendo fuerte. Aunque mi cuerpo estaba agotado y anhelaba el descanso, sabía que no podía permitirme ceder a la fatiga. Bostecé mientras luchaba por mantener los ojos abiertos. Estoy tan cansada que me caigo, pero no puedo rendirme ahora. Necesito seguir adelante. Quiero saber si el chico está a salvo. Con esa determinación en mi voz, continué grabando, lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en mi camino. Voy a darle al play. Espero que el chico del cassette se encuentre bien. La piel me ardía con una fuerza abrasadora, como si cada célula y fibra de mi ser estuviera siendo reformada desde adentro por una fuerza deformadora. Sentía un dolor viscoso y corrosivo que se extendía por mis venas como ácido, consumiendo cada rincón de mi cuerpo en una agonía crepitante. Mis entrañas se retorcían como si estuvieran siendo estrujadas por tenazas al rojo vivo. Pero entonces, gradualmente, esa tortura infernal comenzó a remitir. El dolor se fue desvaneciendo poco a poco, evaporándose como la niebla matutina bajo el sol de la mañana. La luz cegadora que inundaba la estancia empezó a extinguirse también, apagándose como una vela consumida hasta desaparecer. Mi cuerpo aún temblaba incontrolablemente, empapado en un sudor frío y pegajoso que impregnaba mis ropas. Pero a pesar del temblor y la debilidad, sentí una oleada de alivio recorriendo mi maltrecho cuerpo, porque parecía que lo peor de la noche, por fin, había terminado. Cuando abrí los ojos de nuevo, la normalidad había regresado a la estancia. Me encontraba otra vez en la cámara del templo, pero la terrorífica figura del yokai había desaparecido sin dejar rastro. Ladeé la cabeza buscando a la pequeña Minori. Allí estaba, de pie, junto a mí, con una amplia sonrisa de alegría dibujada en su dulce rostro. Comprendí entonces que debía haber superado la espantosa prueba. Mi valiente amigo, has demostrado una encomiable valentía y temple, aunque sé que el encuentro con ese temible yokai debe haber sido aterrador. Has sabido mantener la calma y superar la prueba. Lo has hecho muy bien para ser tu primera vez. Verás que cuando llegue el momento, con el tiempo y el entrenamiento adecuado,
serás capaz de controlar y desarrollar tus habilidades psíquicas y el poder que te ha sido otorgado. El camino no será fácil, hay oscuridad y peligros por delante, y pese a ese poder, te espera una maldición hasta que no encuentres a la persona adecuada para que te ayude a salir de esto, como tú lo has hecho conmigo. Por ahora, descansa. Permitiré que tu mente se recupere antes de continuar. El agotamiento físico y mental forma parte del proceso. No tengas miedo. Es normal sentirse abrumado después de... Mientras Minori me explicaba con su voz cantarina que aunque la experiencia había sido aterradora y yo había demostrado tener la fortaleza y voluntad necesaria para adentrarme en el fantástico pero peligroso mundo de los yokai, sentí que la cabeza empezaba a darme vueltas. Mi cuerpo parecía volverse más pesado por momentos, como si me estuviera hundiendo en arenas movedizas. Los sonidos se amortiguaron en mis oídos. Mi visión se nubló, fundiéndose todo en una mancha difusa. Hasta que finalmente la oscuridad se adueñó de mí y me desvanecí en un profundo desmayo. Habían pasado semanas desde esa noche de Halloween. Al despertar la mañana siguiente, después de lo sucedido, me levanté desorientado sobre el delgado colchón de Shikibutón, confundido y adolorido. Mi cuerpo estaba cubierto de barro seco que se desprendía en escamas y dejaba ver arañazos superficiales en la piel. No tenía memoria alguna de cómo había llegado hasta mi habitación de la casa de los Ogawa. Tras ponerme en pie con esfuerzo, fui al baño y me aseé lentamente bajo el chorro de agua caliente. Observando los cortes en mi piel y las magulladuras en las costillas, el agua tomó un color marrón sucio al lavar el barro de mi cabello y mi cuerpo. Con este cuerpo adolorido, me envolví en la yukata de algodón gris que los Ogawa me regalaron cuando llegué a esta casa y bajé las escaleras. A medida que llegaba a la cocina, fui percibiendo el exquisito aroma del desayuno acompañado de un embriagante olor dulce. Enseguida pensé en Minori, pero al llegar pude ver que estaba completamente solo. En la mesa me esperaba una selección de cocina tradicional japonesa: arroz blanco de grano pegajoso, sopa de miso humeante, salmón a la plancha y algas nori crujientes. Comí en solitario, saboreando cada bocado, aunque mi mente estaba lejos de allí, pues la tenía distraída con todo lo que había pasado la noche anterior. ¿Qué diablos había sucedido después del ritual? Viendo que la comida estaba caliente, solamente podía pensar en que desde el momento que perdí el conocimiento, Minori se hizo cargo de mí. Me trajo hasta casa de los Ogawa y preparó un buen desayuno nutritivo para mí. Tendría que contactar con ella y darle las gracias por todo lo que ha hecho. Justo ese mediodía, escuché que llegaban los Ogawa de su viaje al lago Togo, pues me había olvidado completamente de ello con todo esto. Hitoro irrumpió sonriendo en mi habitación y me entregó una botella de vidrio con una arena rosada dentro, un omiyage típico de la zona de Totori. La agité con curiosidad y observé cómo se deslizaba suavemente, como si tuviera vida propia. Me pareció oír susurros indescifrables provenientes de la arena. Aparté la botella con un escalofrío al mismo tiempo que intenté disimularlo, pero la sonrisa de Hitoro se convirtió en preocupación. Pese a que ya no notaba la presencia de aquel ojo maligno, algo me pasaba. Tal vez eran las secuelas de todo aquello y en unos días ya no habría rastro alguno. Las noches se convirtieron en un tormento. Visiones y pesadillas recurrentes asaltaban mi mente cada vez que lograba conciliar el sueño. Eran imágenes retorcidas y difusas de mí mismo en el santuario, rodeado de sombras. Otras veces, Minori aparecía a mi lado, con el rostro desfigurado en una mueca de horror. Despertaba sobresaltado, con la garganta seca,
el pecho oprimido y el corazón latiendo desbocado, empapado en un sudor frío. Pero a los pocos minutos, los detalles exactos de las pesadillas comenzaron a diluirse en mi memoria como arena entre los dedos. Tras semanas de noche en vela y días nublados por el agotamiento y la confusión, decidí buscar ayuda médica. Creía que tal vez podría liberarme de aquellas visiones nocturnas. Pero ocurrió algo muy extraño. El examen derivó en un descubrimiento escalofriante, pues en mi espalda, justo entre los omóplatos, había aparecido una extraña marca, tan tenue que solo se apreciaba desde cerca. Parecía como si hubiera sido tatuada sobre mi piel, pero al tacto tenía un leve relieve y daba la sensación de provenir de dentro de mi cuerpo, como si algo hubiera marcado mis huesos, mi columna, incrustado su firma en lo más profundo de mi ser. La marca tenía la forma de un kanji inu, que significa perro en japonés. No lograba explicar cómo ni cuándo había aparecido esta marca, pero en el fondo sabía, de un modo visceral e inexplicable, que estaba directamente relacionada con el ritual del templo y con la visión del siniestro yokai del ojo que nos había acechado a Minori y a mí. Y a partir de entonces, las visiones se volvieron aún más vívidas, intensas, aterradoras. Ya no eran solo destellos fugaces, ahora las pesadillas tenían una secuencia clara, como escenas de una película de horror sobre aquella noche. Y en todas ellas la sombra del yokai me perseguía, siempre al acecho, observándome desde rincones oscuros con su perturbador ojo brillante, esperando el momento para lanzarse sobre mí y arrastrarme a un tormento eterno del que no podría despertar. Pasé semanas viviendo aislado y atemorizado, sintiendo como si la mirada de aquella entidad maligna estuviera sobre mí en cada momento, incluso durante el día. Sabía que continuaba vigilando mis sueños, acechando en el umbral de mis pesadillas, esperando hasta que bajara la guardia para atraparme en una espiral de terror de la que no podría escapar. Necesitaba respuestas, y la única que podía dármelas era Minori, pero no sabía cómo encontrarla, pues no tenía ningún contacto suyo, ni teléfono, ni correo, ni mucho menos una dirección donde buscarla. Siempre había sido ella la que ha contactado conmigo. Tal vez, si vuelvo al foro donde supe de ella, podría volver a contactarla. Los 2 siguientes días me los pasé en la biblioteca, intentando localizar ese hilo donde había conocido a Minori, pero fueron en vano. Ni rastro de ello. Es como si se hubiese fundido, como si alguien lo hubiera eliminado, o peor aún, ¿acaso toda esta historia había estado solamente en mi cabeza desde entonces? Pasaron los días y mi desesperación iba en aumento. Hitoro y sus padres volvieron a mirarme con recelo, como si supieran que algo volvía a ir mal conmigo. Una noche, durante la cena, el señor Agawa me preguntó directamente si me encontraba bien, pues notaba que estaba más callado y volvía a ser huraño últimamente. No supe qué responderle, simplemente asentí con la cabeza y seguí comiendo en silencio, tratando de seguir adelante con mi vida, fingiendo una normalidad que estaba muy lejos de sentir. Al día siguiente, cuando llegué de unos de mis paseos matutinos, Hitoro me dijo que habían recibido un paquete para mí. Lo miré extrañado, no estaba esperando nada. Con manos temblorosas abrí la caja. Dentro había una pequeña bolsa de terciopelo negro y un sobre blanco con mi nombre escrito en perfecta caligrafía que se me hizo familiar. Saqué la bolsa y la abrí. Dentro había una pulsera idéntica a la que Minori y yo llevábamos, las mismas piedras redondas negras y naranjas, con la bolita del ojo turco en el centro. Mi pulso se aceleró. ¿Cómo era posible? Con los dedos trémulos, abrí el sobre y saqué la carta. La caligrafía era inconfundible. Era de Minori. Querido amigo, sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos. No pienses ni por un instante que me he olvidado de ti. Al contrario,
Siempre estás presente en mis pensamientos y rezo cada día para que estés bien. Lamento profundamente haberte metido en este lío. Nunca debí pedirte que realizaras el ritual conmigo. Fue egoísta y estúpido por mi parte. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, como siempre lo he estado desde que nos encontramos. Lo que acabas de escuchar hoy, y dentro de lo que queda de año, se trata del nuevo formato de Kamishibai sonoro del podcast de Tanukis de Kioto. Las voces de Ana y Jordi serán las encargadas de narrar la obra a lo largo de esta tercera temporada. Recordad que el cassette es puramente ficción sonora, pues recoge pequeñas historias locales y leyendas urbanas de Japón. Todas y cada una de las coincidencias con la vida real lo dejamos en la duda de cada oyente y que cada juicio se haga cargo de sus propias voces. Estad atentos porque un martes de diciembre a las 3:33 en Japón, lo que son las 20:33 en España, tendréis el episodio final de las aventuras de Yura Yura en el cassette. Dadle al icono de me gusta en iVoox para apoyar esta ficción sonora y déjanos un comentario con lo que más te ha gustado de esta dramatización, pues para nosotros es muy importante saber tu feedback. Gracias por escucharnos hasta el final y nos vemos en Tanukis de Kioto.